cerca con Elías Ruiz Matú. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a De Cerca con Elías Ruiz Matú. Hoy, sábado 16 de enero del año 2016. Veamos qué les tenemos a ustedes, especialmente en el contenido del programa De Cerca. Hoy tenemos un reportaje sobre el virus Zika y su incidencia en la República Dominicana y además hemos preparado una historia sobre los últimos crímenes ocurridos en el país. En De Cerca con Elías Ruiz Matú. Esta es la segunda semana de enero. Veamos cuáles fueron los acontecimientos, las noticias de esta semana. Esto es lo que pasó en esta semana. Las informaciones de esta semana comenzaron con los saludos presidenciales a propósito del Año Nuevo, que tuvieron la característica de la ausencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, además de un secreteo entre el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Sobre qué hablaron? Otro tema de la semana es el pacto eléctrico, que al parecer ha sido un fiasco, ya que mientras Agripino Núñez Collado dice que es un éxito, gente opina que no acaba de arrancar. Además, mientras se desarrollaba la última reunión en la Pucamaima, hubo protestas en frente debido a que la tarifa eléctrica en el país sigue siendo una de las más altas del mundo. Además, el embajador de los Estados Unidos, James Wally Brewster, encabezó esta semana la inauguración del programa LEER, que llevará a cabo la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos. Y por último, en esta semana se anunció la construcción del Hotel Hard Rock en el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo, lo que aparentemente será un proyecto que, además de dinamizar la economía, se adicionará a los grandes edificios que adornan el Distrito Nacional. Este es el año de las elecciones. El año de 2016, el 15 de mayo, habrá unas elecciones presidenciales, congresionales y municipales. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las circunstancias en que están ocurriendo estos hechos? Bueno, hay un brincadero de miembros del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM, del Partido Reformista. Esto no tiene madre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que las circunstancias de los candidatos a senadores, diputados y alcaldes y distritos municipales están siendo negociados, óigame bien, negociados por los acuerdos entre los partidos. Entonces, las personas que suelen ser víctimas de estas negociaciones, porque, bueno, estaban hace mucho tiempo aspirando a esos cargos electivos, pero con estos acuerdos quedan fuera de base. Entonces, a raíz de esa circunstancia, muchos de ellos brincan de partido a partido. Y por eso usted ve hoy la juramentación de miembros del Partido Revolucionario Moderno que pasan al Partido Revolucionario Dominicano. Partido de la Liberación Dominicana que pasan al Partido Revolucionario Moderno. Y eso solamente por el hecho de que piensan en sus candidaturas particulares. Pero eso no es criticable, porque mucha gente de los que están en el Congreso Nacional tienen ya alrededor de 10 años en el Congreso Nacional o como alcaldes de algunos distritos municipales. Y entonces estos que estaban arrestando, ¿verdad? En términos populares se dice así, pues entonces quieren ser los candidatos a esos cargos electivos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay esa característica de que la brincadera de miembros políticos, de partidos políticos. Hay otra cosa que está en la palestra también. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ha dicho que se trata del padrón más transparente de la historia de la República Dominicana, y yo lo creo. Porque se trata precisamente del registro de las huellas dactilares,
se trata del registro de las fotografías. Hasta sus familiares están en el chip de la cédula de identidad y electoral. Lo que hace, bueno, todo es posible en la vida, pero casi imposible que pueda ser falsificada una cédula de identidad y electoral, y eso también hace menos posible la compra de cédulas en estas elecciones. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que es posible que el mismo día de las elecciones sean dadas a conocer los primeros datos de las elecciones y se sepa quién ganó, por lo menos en el área presidencial. Y además el presidente de la Junta Central Electoral ha pedido que la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, apruebe, falta todavía aprobar este hecho, de que ciertamente el 3 o el 5 de febrero ya sea declarada la campaña presidencial, la campaña electoral en este año 2016. Por lo visto, lo que está ocurriendo es que estamos listos para unas elecciones presidenciales, congresionales y municipales en el que nadie puede vaticinar lo que va a ocurrir. Nadie puede decir si son presidenciales para Danilo Medina, Luis Abinader, congresionales, qué va a suceder. Esto no se puede pronosticar ahora mismo, a mi modo de ver. Veamos qué va a suceder en el transcurrir de los próximos días y entonces podemos decir qué va a pasar en las elecciones de este año 2016. Este año 2016 también ha tenido otra singularidad y es que hay un virus nuevo, es el Zika virus. Veamos en un reportaje que hicimos para esta semana en De Cerca con Elías Ruiz Matut, ¿qué es el Zika? ¿Y cuál es la responsabilidad de las autoridades y la responsabilidad de la población? Veamos este reportaje. Al igual que los huracanes y los fenómenos atmosféricos, los virus y las enfermedades infectocontagiosas se han convertido en una amenaza para la sociedad dominicana. La principal institución de salud del país y hasta los organismos de socorro han tenido que salir al frente para prevenir y llamar a un estado de alerta a la población ante la inminente advertencia de que en el país podríamos ser afectados por el llamado virus Zika. De entrada, debemos saber qué es. El Zika virus o virus Zika es un virus de la misma familia que el dengue y que la chikungunya y es transmitido por el mismo mosquito que transmite también esas otras dos enfermedades, por el Aedes aegypti. Es un virus que se describe por primera vez en 1947 en los bosques de la región de Zika, en Uganda, de ahí se lleva su nombre, en monos rhesus, son los monos que se parecen más al ser humano, y justamente unos años más tarde, pues se vincula con una enfermedad febril eruptiva de los seres humanos. El virus causa una enfermedad caracterizada por fiebre, por erupción o rash, como llamamos en el argot médico, salpullido de manera popular, que son esas ronchas enrojecidas que causan comezón o picazón, conjuntivitis no purulenta, dolores en los músculos y en las articulaciones. Una de las principales preocupaciones en el país, tanto por las autoridades como por la población, es lo que puede causar el virus Zika en el proceso de gestación de las mujeres embarazadas, la llamada microcefalia. En Brasil fueron notificados 2.975 casos sospechosos de microcefalia relacionado a la infección por virus Zika. Se acompaña de una mortalidad muy baja,
por no decir, porque aún pues estamos caracterizándola en la región de las Américas. Se introduce el año pasado, en el año 2015, a partir de los casos de mayo en Brasil, aunque se habían reportado algunos casos en la isla de Pascua en el año 2014, que es territorio insular de Chile. Y Brasil está reportando 2 fallecimientos asociados a la enfermedad. Uno de ellos es una persona que tenía una enfermedad de base crónica, una enfermedad de la colágena, lupus, y estaba en terapia con corticosteroides, por lo que ahí resulta difícil discernir si qué peso tuvo la enfermedad misma o el padecimiento crónico que ya esa persona tenía. Sin embargo, hay una también en una persona joven, un adolescente, que originalmente se hizo diagnóstico de dengue y que luego se descubrió que estaba negativa a dengue y que tenía la presencia de este virus. Con la población enorme que tiene Brasil y la cantidad de personas en riesgo y que pudieran estar teniendo la enfermedad, 2 muertes asociadas es un fenómeno muy bajo. En efecto, ya sabemos qué es. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para prevenirlo? ¿Se trata de un virus curable? ¿Cuál es su tratamiento? No existe aún un antiviral, un medicamento específico que actúe contra el virus. Tampoco hay una vacuna que la prevenga. Por lo tanto, los esfuerzos dirigidos a su prevención y su control van centrados en evitar la crianza y la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es quien la transmite. Además, esa es una oportunidad muy especial porque controlando esos lugares donde se cría y se reproduce ese vector, estamos también evitando dengue y también chikungunya. O sea que estamos matando 3 palomas de un tiro. Ante esta situación inminente en que nos encontramos los dominicanos, la primera en salir a la luz pública fue la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, quien de inmediato convocó a los organismos y a los medios de comunicación. Ante la detección de casos de Zika virus en los países cercanos a la República Dominicana y con gran flujo de viajeros hacia República Dominicana, como es Panamá, Colombia y Puerto Rico. Entre paréntesis le digo, se ha venido mencionando Haití, aunque la Organización Panamericana de la Salud aún no confirma casos de Zika, o sea, no valida casos de Zika en Haití, mientras que en los países que le he mencionado sí ya han sido validados, que son casos de Zika. Decíamos que al gran flujo de viajeros de países como Panamá, Colombia, Puerto Rico, el Ministerio de Salud informa a la ciudadanía que mantiene en alerta al Sistema Nacional de Epidemiología, de Vigilancia Epidemiológica, y aplica medidas para detección de posibles casos que entren a territorio dominicano. Si es inminente la entrada de este virus a la República Dominicana, la pregunta sería si con esto basta. ¿Cuál es la responsabilidad de salud pública? ¿Cuál es la responsabilidad de los organismos institucionales, los hospitales, el Colegio Médico Dominicano? Colaborar con la problemática de las enfermedades infectocontagiosas, en el caso específico la mortalidad del dengue, y definir la situación real de los hospitales, que más de 50 y tantos hospitales están en materia de construcción. Es el primer punto de la agenda que el Colegio Médico Dominicano le planteó al Ministerio. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la población? Para lograr, ya que es la única herramienta que tenemos para no tener o para disminuir a la mínima expresión la enfermedad, y es que no tengamos el mosquito Aedes aegypti. ¿Qué quiere decir eso? Que no exista ningún medio donde aparezcan los gusaratos que serán los futuros Aedes aegypti. Le decía, y que yo a ustedes lo he dicho otras veces, que no teniendo Aedes aegypti, de un tiro matamos 3 palomas. Pero esta no es la única amenaza con la que cuenta la población dominicana. En el país hemos sido víctimas del dengue.
lo que ha ocasionado solo en el año 2015 recién pasado 16.512 casos, para un aumento de un 168.69% de los casos registrados hasta el año 2014. José Manuel Cuello, director general de gestión de salud del Ministerio de Salud Pública, tiene una explicación. Ese es un modelo matemático del comportamiento del dengue en el país. Y la tendencia, como se puede ver, cada cuadrícula de esa corresponde a un año. Fíjate cuál es la tendencia. Alto, alto, bajo. Alto, alto, bajo. Alto, alto, bajo. El último año bajo correspondió al año 2014, por lo que se esperaba, y de hecho lo fue, que el año 2015 fuese alto en relación al 2014. Ahora, el reto está en este 2016, que podría esperarse que de acuerdo a este modelo matemático sea un año elevado, nosotros desarrollar todas las acciones de prevención y de control para revertir este comportamiento. El dengue sigue siendo una amenaza para la República Dominicana. En la primera semana de este año se notificaron 287 casos más, para un acumulado de 1.727 en las últimas 4 semanas. 7 provincias continúan con incidencia. María Trinidad Sánchez en Nagua, 136 casos. San José de Ocoa, 131. Hermanas Mirabal, 124. Santiago Rodríguez, 124. Azua, con 122 casos. Y la provincia de Duarte, con 112. Además, Montecristi, con 108 casos más de dengue. El dengue ha causado la muerte de 103 personas en el país, un número considerado alarmante. Ese fue el año 2014 para la región de las Américas. El 2013 fue un año récord en toda la región, más de casi 2,5 millones de casos reportados en toda América. Mira cómo el 14 pues disminuyó, y ahora mira cómo a esa semana, a la semana 32 ya teníamos 1.730.000 casos. O sea, a la semana 32 habíamos superado la cantidad de casos que había tenido en la región de las Américas el 2014 en todo el año. O sea que también a nivel Poco más de la mitad del año ya llevamos más de lo que el año anterior había ocurrido. Entonces también a nivel regional esa tendencia, el año 2015 fue un año importante en términos de casos de dengue. Y aunque usted no lo crea, aquí en el país hay incidencia de malaria y cólera, virus amenazantes para la sociedad. Por causa del cólera se registraron 532 en el año 2015, para 14 muertes causadas por este virus que entró al país en el año 2010. En el caso de la malaria en el año 2015, se registraron 628 casos para un total de 3 muertes por este mal. El país sigue siendo un país endémico de malaria o paludismo. Estamos en un proceso de avance hacia la eliminación, en un esfuerzo conjunto de los países de Mesoamérica. Incluso ese fue nuestro último premio, que por segundo año consecutivo recibimos como campeones de la lucha contra la malaria en las Américas, a pesar de que hemos desarrollado grandes esfuerzos y que la malaria se encuentra en control. Tradicionalmente hay casos, sigue siendo una enfermedad endémica en el país. Su mayor incidencia está en los principales barrios de esta capital, como son Simón Bolívar, Villa Juana, Guayupita, en Sánchez Capetillo, La Ciénega, también en Jaina, San Cristóbal de Jabón y la provincia La Altagracia en Higüey. Ante el acontecimiento de lo que está pasando, debemos enviarle un mensaje de advertencia a la población dominicana. Necesitamos que los 2 grandes grupos de criaderos de este mosquito vector estén bajo el control y en la estrategia de prevención. ¿Qué significa eso? Que las personas que utilizan recipientes para almacenar agua de consumo, estos recipientes estén adecuadamente tapados y que al menos una vez a la semana se le unte cloro por encima del nivel del agua para el cloro actúe matando los huevos y no haya
las larvas que nosotros llamamos popularmente gusarapos y luego los mosquitos adultos que transmiten la enfermedad. A nuestro modo de ver, la pelota está en ambas canchas, en el lado de las autoridades, pero también en el lado de la población, que debe escuchar las advertencias de salud pública y sus recomendaciones. Seguridad ciudadana es otro de los temas importantes que requieren atención por parte de las autoridades, especialmente policiales, Ministerio del Interior y Policía y todos los que tienen que ver con asuntos de seguridad en el país. Estamos hablando de todos los organismos de seguridad. Algo tenemos que hacer con relación a la inseguridad ciudadana que existe en el país y el crimen que hemos sido testigos en los últimos días de hechos sangrientos. También trajimos un reportaje sobre el crimen y la violencia en el país. Veamos qué tenemos en esta historia. El crimen y la violencia pone en dificultades al país. Apenas 2 semanas de curso del año 2016, se han registrado 3 asesinatos que han conmocionado a la población. Y una serie de asaltos, atracos, robos y crímenes que hacen pensar que la violencia y la criminalidad está en sus peores momentos. El 10 de enero recién pasado fue muerta la maestra embarazada Gioconda Milagros Pérez Piña, de 22 años, cuando su esposo y ella cerraban un negocio en el sector de Villamella y fueron víctimas de asaltantes. Otro caso fue el de Jesús González Osuna, de 54 años, cuyos asaltantes querían despojarlo de un bulto, que hasta ahora ha sido un misterio lo que contenía. Otro caso es el del segundo teniente de la policía, Lenin José Estrella Lora, de 25 años, muerto por antisociales en un hecho ocurrido en Villa Francisca. Todos estos crímenes han sido calificados como tenebrosos. Para buscar una explicación, hablamos con los expertos en el tema y los responsables de contrarrestar el crimen. Estos días son 2 casos que consternan y que ameritan acciones inmediatas. Sobre el primer caso, la policía ha realizado un buen trabajo y se han identificado los autores. Esperamos que este segundo caso también sean identificados, confiamos que así será y que nosotros podamos presentar los cargos del lugar. No, yo pienso que eso debe de poner a reflexionar no solamente a toda la sociedad, sino también a las instituciones que deben de velar por darle respuesta a todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la violencia y los fenómenos de la criminalidad en la República Dominicana. Sí, mire, lo que pasa está que todavía no tenemos una política integral para la prevención y persecución del delito. Eso hace que periódicamente se produzcan picos en los asesinatos, porque lo que se está haciendo aún no ataca las causas de la criminalidad y la violencia. Si usted coge el componente de criminalidad y violencia hoy en día en República Dominicana y toma el mes de diciembre, notará que los homicidios por violencia intrafamiliar, violencia social y violencia de la cotidianidad en el trato de las personas supera a los homicidios del mundo criminal. Con relación al crimen de Pérez Piña, la maestra joven embarazada, el jefe de la policía anunció que ya fueron identificadas 3 personas a quienes se acusa de perpetrar el asesinato. Pero ya hay 3 personas detenidas, se recuperó una pistola 380 y van a ser puestos a disposición de la justicia para que cumplan en los tribunales de la justicia con la pena correspondiente. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es el parecer de Domínguez Brito,
con relación a este tema? En materia de delincuencia tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Para nosotros es fundamental, donde a pesar de que experimentamos disminución en los homicidios, en los secuestros, en los mismos feminicidios, todavía el gran reto sigue siendo los robos, sobre todo a mano armada, sobre los cuales estamos trabajando profundamente. Lo que hay que ver entonces es qué hay que hacer para contrarrestar la situación de violencia en la República Dominicana y si se hace necesaria la reforma policial realmente. Esta semana, el jefe de la policía junto a las autoridades del Ministerio Público de Interior y Policía lanzaron el Plan Estratégico de la Institución del Orden 2016-2020. Hay que saber si es una reforma o pura retórica. La Policía Nacional se encuentra en un proceso de reforma intenso, ha presentado el plan estratégico, esperamos conocer próximamente la ley de policía, se ha establecido un nuevo sistema de seguridad social, se ha mejorado el seguro médico a través de SENASA, en las unidades especializadas se ha aumentado sustancialmente los salarios, todavía en materia preventiva los patrulleros, salvo los que están en las unidades especializadas donde tienen un viático, digamos, preferencial, todavía hay salarios que tenemos que mejorar. Sin embargo, lo importante es que se observa un cambio y que hay una esperanza de que las cosas pueden seguir marchando mejor. Pero también esa estrategia que ha diseñado la policía establece una serie de ejes que van a contribuir a mejorar la relación entre los miembros de esa institución y la ciudadanía. Yo creo que como herramienta que se enmarca no solamente en lo que será la eventual ley de la policía, sino también en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, yo creo que esa estrategia que diseñó la policía es un ejercicio formidable, no solamente para fortalecer la institución policial, sino también para mejorar su imagen, que de una u otra forma es lo que le está haciendo mucha falta a la Policía Nacional. Pero también este tipo de planes tiene una tendencia muy importante. Es primero a tratar de que haya un manejo eficiente de los recursos, una racionalización de los recursos, establecer una prioridad del enfoque de la función policial en razón no de las coyunturas, sino de los aspectos nodales que constituyen el tema de la seguridad en el país, y como tercero el proyecto, que no es un proyecto, es un plan operativo, pretende apuntalar los aspectos de capacitación en términos doctrinales y tecnológicas del cuerpo policial dominicano para que se encuentre más acorde con los nuevos tiempos. Una de las cosas que se ha mencionado en varias ocasiones es el problema de la violencia delincuencial. Tiene algo que ver con la desvalorización moral que ha sufrido la sociedad dominicana en los últimos años. Tenemos el problema en la vertiente social, en la vertiente de la convivencia, en la vertiente de la familia. Por eso tantos feminicidios. El año pasado terminó con una cantidad de feminicidios increíble, y la mayoría de los feminicidios y los demás homicidios que se cometieron fueron con armas blancas. O sea, existe un sustrato, existe en República Dominicana una cultura de la violencia que ha creado una sinergia con la impunidad, con la falta de régimen de consecuencias, y ha sustituido la cultura del derecho del ciudadano por la cultura del poder. También el problema de las armas de fuego es una discusión, sobre todo si es necesario para contrarrestar la delincuencia que la población esté armada. Abogo por una ley que restringe enormemente las armas. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. El que tiene un arma tiene más posibilidades de que lo maten o de que caiga preso que el que no tiene ningún arma. Esos son los datos, esas son las estadísticas, esos son los números. El que lo quiere entender, que lo entienda. El que no, lamento, porque solo tiene que perder, y perder lo más sagrado, que es la vida. Eso de que vamos a desarmar a todo el mundo, eso es utopía. Tú sabes qué es lo que hay que hacer: controlar las armas.
Si se le da un permiso de arma de fuego a una persona, tiene que ser una persona que demuestre la necesidad, tiene que ser una persona que se evalúe psíquica y emocionalmente, no el primer día que se le dé el permiso, no, sino año por año, porque las personas suelen descomponerse, las personas suelen enfermarse y no podemos tener ciudadanos que no tienen la estabilidad psíquica y emocional necesaria portando armas de fuego. Por tanto, esto es sencillamente un tema de control. Y yo creo que de lo que se trata es que esa herramienta, primero, se construya sobre la base del consenso y tomando en cuenta la realidad que la sociedad dominicana vive en el día de hoy. Y bueno, lo importante es que esta herramienta pueda contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver, no solamente con el porte, sino también con todo lo que tiene que ver con el uso de las armas en la República Dominicana, que no hay duda de que se encuentra desbordado. Si bien es cierto lo que dicen los expertos en seguridad de que todo se relaciona con la familia y la sociedad, creemos que lo importante es que se haga algo y pronto para frenar la violencia tanto en la sociedad misma como la violencia delincuencial. Se habla del régimen de consecuencias. Tenemos el problema en la vertiente social, en la vertiente de la convivencia, en la vertiente de la familia. Por eso tantos feminicidios. El año pasado terminó con una cantidad de feminicidios increíble y la mayoría de los feminicidios y los demás homicidios que se cometieron fueron con armas blancas. O sea, existe un sustrato. Existe en República Dominicana una cultura de la violencia que ha creado una sinergia con la impunidad, con la falta de régimen de consecuencias y ha sustituido la cultura del derecho del ciudadano por la cultura del poder. El jefe de la policía, además de lanzar el llamado plan estratégico, anunció en esta semana la inclusión de nuevas motocicletas para los agentes policiales, toda vez que la mayoría de los casos que se han registrado recientemente se han efectuado por motociclistas. Ya la población teme a los motociclistas. Estas motocicletas vienen a reducir lo que es la criminalidad en el Gran Santo Domingo y a mejorar el servicio que brinda la Policía Nacional a través del 911. A nuestro modo de ver, se hace un esfuerzo por parte de las autoridades policiales para combatir el crimen. Pero evidentemente, hasta el momento no ha dado ningún resultado. Bueno, eso ha sido todo hasta el día de hoy, 16 de enero. Esperamos haber cumplido con esas expectativas o sus expectativas como público televidente. Esperamos nuestra cita el próximo sábado a las 9 de la noche por aquí por Cinevisión, Canal 19. No se lo pierdan. De cerca con Elías Ruiz Matú.